proyectos de muy de importancia regional para la empresa donde yo trabajo, que a lo mejor ustedes deben conocer, que se llama Huawei Technologies, ¿sí? La empresa de los celulares, algunos me dicen. Y sabes que lo paradójico, que mayores de las personas que quizás están el día de hoy conectados, porque todos, cuando me preguntan, usted es la persona que trabaja en esa empresa que vende celulares, pero realmente los celulares es uno de los muchos productos que tiene Huawei, ¿sí? Que tiene Huawei. Y realmente nosotros tenemos una gran amplia variedad de productos como de telecomunicaciones. Y bueno, digamos, en el mundo de los proyectos y en el mundo corporativo, en diferentes escenarios, ya sea tecnológicos o de negocio o de temas multiculturales también, porque finalmente la multiculturalidad y la diversidad tienen una alta relevancia en los temas de negociación. Yo creo que dos cosas. Para responder un poco la pregunta del amigo, yo creo que Julio ha tocado un punto clave, o sea, es decir, evidentemente cualquier estrategia que pretenda llevar a un incremento de precios, una mayor rentabilidad, tiene que ser gradual, sí, tiene que ser gradual. Pero sobre todo yo creo que, digamos, ahí hay que ver, porque finalmente los temas como los que estaba comentando el colega que pregunta, tienen mucho que ver con los objetivos y con el posicionamiento que el negocio quiere tener. Entonces, lo primero que hay que hacer en todo caso, siempre, es entender cuáles son los objetivos que el negocio persigue, cuáles son los objetivos de los accionistas, de los que están dirigiendo el negocio. Quieren tener un negocio de bajos márgenes, pero bastante volumen, o quieren mejorar los márgenes. ¿Cómo es el posicionamiento que quieren tener en el mercado? ¿Quieren posicionarse como un proveedor de bajo precio? Porque también los hay proveedores que se posicionan con bajo precio y eso no está mal. Entonces, yo creo que también depende un poco de los objetivos del negocio. Probablemente si yo me posiciono en el esquema de bajo precio, seguramente voy a tener que sacrificar márgenes, aumentar la eficiencia y obviamente el bajo precio significa que es un producto que seguramente no es un producto premium, sino es un producto que seguramente es un producto básico. Entonces hay que ver muy bien cuál es el posicionamiento que se desea tener, eso es clave, y los objetivos del negocio. Ahora bien, puede haber diferentes productos, puede haber productos de bajo precio, pero puede haber productos con mayor valor agregado, digamos, productos tipo premium, que pueden tener una mayor rentabilidad y seguramente un volumen un poco menor. Entonces, creo yo que pasa mucho por entender cuál es el posicionamiento que el negocio quiere y para esto se necesita tener conversaciones con el management de la compañía, con los administradores de la compañía y evidentemente también probablemente con los accionistas o dueños de la empresa para entender cuál es su visión, cuál es el posicionamiento competitivo. Finalmente, cuando hablamos, y esto va mucho más allá de lo que es temas de negociación, es entender cuál es el posicionamiento competitivo que una empresa quiere tener en el mercado. Ese es otro tema bastante mayor y obviamente sobre eso, incluso Julio, yo creo que si a la audiencia le interesa en otra oportunidad, digamos, se puede hablar mucho de lo que es el posicionamiento competitivo de las empresas y ahí empezaríamos a hablar de las ventajas competitivas, fortalezas, debilidades, etcétera, estrategia, marketing y otros temas. Entonces yo creo que hay un punto clave y digamos ya yendo puntualmente al tema de negociación en este ejemplo, por ejemplo, pues evidentemente incluso cuando vamos a negociar con nuestra junta directiva o con con los administradores del negocio, pues también hay que a veces negociar con ellos. Es probable que ellos tengan una visión y esa visión no necesariamente sea la más ideal para el negocio. En ocasiones puede pasar. Y de la jefatura de operaciones puede haber sugerencias, puede haber eh, ideas y a veces cuando uno quiere que esas ideas lleguen a ser realidad, pues también hay que negociar y hay que negociar con la junta directiva porque probablemente eh, algunas de esas ideas pueden demandar inversiones, pueden demandar acciones de la junta directiva y probablemente hay que tener buenos argumentos para convencerlos y probablemente llegar a escenarios de negociación en los que ellos puedan tomar decisiones en pro, digamos, digamos, llevar a cabo o satisfacer esas ideas que se plantean. Por ejemplo, en el caso de operaciones, pueden disminuirse los costos haciendo inversiones,
para implementar máquinas más eficientes o automatizar ciertos procesos que hacen personas y llevarlos a automatización para reducir costos. Es decir, hay que pensar, digamos, en cuáles son esas ideas que pudieran hacer el negocio más eficiente y probablemente esas ideas van a requerir inversiones y hay que convencer a la junta directiva de hacer esas inversiones. Yo no sé si a la persona que hizo la pregunta le queda claro como esas potenciales opciones que existirían. Sí, mira, estoy escuchando lo que me decías. Mi nombre es Luis Ibañez. Mucho gusto, Mira, Luis. nosotros prácticamente hicimos en la parte operativa comprar máquinas más eficientes. Específicamente el tema aquí es todo lo que tiene que ver a metalmecánica, soldadura. Eh, Tuve que recurrir a ver equipos que sean más eficientes y obviamente tengan una soldadura más efectiva, electrodos de bajo costo, pero que tengan una buena calidad. Pero con todo este tema que estamos viviendo, los materiales han subido, o sea, quiera o no, los materiales han subido y ellos no cambian, o sea, y a veces el margen de utilidad ha sido tan bajo que a veces llega hasta el 10% y no se puede, no podemos, o sea, ya, como dices, hacer sostenible la compañía y con trabajos pequeños. Y obviamente llegué a una conversación con la gerencia de mantenimiento y con la gerencia general, pero los cuales solo dijeron que el presupuesto para este año es este, y así que los que quieran trabajar, trabajan, y los que no, sigan nomás, que con esto vamos a manejarnos. Entonces, no hubo ninguna otra manera de negociar o tratar de cambiar la estrategia que ellos tienen, ¿no? Y obviamente los materiales de calidad han incrementado su precio y nosotros hemos tenido, como dice, que prácticamente ver la manera de hasta de bajar costos primarios, se puede decir, en el personal, pero hoy en día todos necesitamos para vivir y eso no, no, como jefe de operaciones no puedo bajar un salario poniéndolo así. Y eso es lo último que a mí me quedaba como recurso y dije, no puedo eso porque como estamos viviendo todos necesitamos. Entonces, a eso va mi consulta, ¿no? O sea, ahí cómo hago una negociación efectiva si casi voy es a salir, como decimos vulgarmente, a tablita, lo que gasto versus a lo que estoy cobrando. Sí, bien. Claro, hay que entender que en primer término vivimos épocas sui generis, épocas totalmente únicas. Este momento de pandemia no es algo para lo cual empresas pudieran estar totalmente preparadas y vemos ejemplos en todo el mundo. Las aerolíneas perdiendo dinero, digamos el negocio del turismo prácticamente paralizado, empresas que han pasado de facturar menos del 1% de lo que facturaban. Me decía en el caso de una empresa que tiene temas de turismo que facturaba $200,000 al mes y está facturando $200 al mes ahora, ¿sí? Entonces, obviamente son momentos muy, pudiéramos decirlo, únicos. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta y no necesariamente las empresas van a poder tener utilidades y probablemente algunas de ellas se van a preocupar solamente por sobrevivir durante este momento de transición. De todas maneras, cuando se llega a esta circunstancia, realmente hay que acudir a dos temas. Primero es entender cuál es la visión de las personas que manejan el negocio, hacia dónde quieren llevar el negocio, cuáles son los objetivos, cuál es la estrategia, ¿sí? Y lo segundo es cuál es el plan
Y normalmente las organizaciones tienen que tener algo que se denomina plan de marketing. Pero el plan de marketing no es otra cosa que cómo se va a posicionar la empresa, qué va a vender, hacia qué segmentos lo va a vender y cuál va a ser su posicionamiento en términos de producto, precio, plaza, eh, promoción, etcétera, ¿sí? Eso tiene que ser muy claro, porque, digamos, las operaciones deben responder a esa estrategia. No es al contrario, ¿sí? No es al contrario, no es que como tenemos un problema en operaciones, entonces tiene que resolverse de alguna manera. Porque realmente si en operaciones hay un problema es porque en la estrategia hay algo que no están dando muy bien. Entonces, lo primero que hay que revisar es la estrategia. Tienen que tener reuniones estratégicas, determinar a dónde quieren llegar, el negocio que quiere lograr en los próximos 1, 2 años, 3 años, 5 años, dependiendo de cómo definen ustedes cuál es el plazo estratégico. Y con base en eso elaboran los planes. Y en esos planes, obviamente, tiene que haber escenarios de inversión, escenarios de producto, qué productos se van a vender, qué precios se van a colocar, ¿sí? A quiénes se le van a vender. Y obviamente esos planes tienen que tener en cuenta los momentos críticos que se viven en este momento. Entonces hay que tener esas reuniones estratégicas para que pueda llegarse a una decisión operativa. Y realmente, por lo que yo te escucho, hay gente que está en la gerencia, gerencia de mantenimiento, gerencia general, seguramente hay una gerencia comercial o gerencia de ventas, y tienen que tener esa reunión estratégica para determinar hacia dónde debe ir la empresa. Con base en eso, ya pueden definir cuál es el plan de operaciones. Y obviamente, si no están dispuestos a invertir, pues digamos que de alguna manera entonces tienen que tener una estrategia que dado que no hay dinero para inversión, pues que realmente, digamos, se pueda plantear un objetivo con base en esa restricción. No está mal, siempre hay restricciones, nunca hay capital suficiente. Eso no es algo, digamos, tan excepcional, eso ocurre. Pero cuando eso ocurre, pues realmente lo que hay que ver es en medio de esa restricción, qué es lo que el negocio se plantea como objetivo. Y yo sé que no es fácil, porque finalmente en estas reuniones con áreas, con la dirección, con los dueños, seguramente ellos pueden plantear escenarios imposibles, ¿sí? Pero hay que, digamos, cuando estamos en esas negociaciones, hay que llevar todos los números, hay que llevar toda la realidad, hay que llevar todos los precios, hay que llevar cómo está el mercado, cómo está la competencia, hay que llevar información. Y con base en esa información, ellos van a entender que realmente, digamos, probablemente hay peticiones que estarían fuera de contexto o fuera de la realidad. Hay que mostrarles la realidad para que ellos la conozcan, ¿sí? Entonces, eso es supremamente clave para que ellos puedan tomar buenas decisiones en lo que viene adelante. Lo que yo sugeriría, en definitiva, es tener ese tipo de reunión estratégica, llevar toda la información que es necesaria para poder, digamos, definir cuáles son las estrategias y los planes que la empresa va a desarrollar a futuro y, por supuesto, digamos, de ahí podrá salir una estrategia o plan de operaciones. Roberto, yo tengo una pregunta para ti, Roberto. Claro. En tema de negociación, ¿cómo tú ves la diferencia entre cómo uno debe abordar una negociación, por ejemplo, con un latino, ya que tú has trabajado también con personas en todo lo que es Latinoamérica, con respecto, por ejemplo, a una persona en Canadá, que es actualmente tú estás trabajando? ¿Cómo tú ves esa diferencia cultural y cómo abordar ese problema que quizás pueda ocasionarse para poder usarlo en una mejor negociación, en una negociación efectiva? Sí, bien. Yo creo que, digamos, en primer término, la multiculturalidad es un aspecto de la negociación. Sin embargo, y ahora voy a devolverme al tema de la multiculturalidad, pero te quiero comentar que ese es solamente una arista, ¿sí? Entonces, porque incluso dentro de los latinos hay diferentes países y dentro de los diferentes países hay regiones y dentro de las regiones hay también diferentes, podríamos decir, estratos o, digamos, niveles socioeconómicos y hay también diferentes niveles de educación. Entonces, en definitiva, la negociación tiene que tener en cuenta, además del factor multicultural, tiene que tener en cuenta otros múltiples aspectos como los que comento, niveles socioeconómicos, niveles de educación, eh, regionalismos, etcétera. Entonces, realmente, tú mencionabas en el tema de la preparación,
conocer al cliente, conocer a la contraparte de la negociación es fundamental, ¿sí? Porque, digamos, no podemos estereotiparlo a que es latino o no podemos estereotiparlo a que es americano, porque como latino o como americano va a tener sus particularidades, dependiendo de todos estos factores que te comento y algunos otros, ¿sí? ¿Qué hay común? ¿Sí? ¿Qué hay común? Evidentemente, pues ahora, digamos, trabajando con gente, y ya en el pasado, y trabajando obviamente con europeos, con americanos, con canadienses, con gente de Latinoamérica, digamos, en definitiva lo que uno observa es que, digamos, en el latino, a veces hay posiciones que son poco sustentadas, a veces posiciones absurdas, ¿sí? Que se derivan de que probablemente no hay una preparación para negociar, no hay educación en la negociación, ¿sí? Entonces, cuando no hay educación en la negociación o cuando hay posiciones absurdas, pues realmente las negociaciones se tornan un poco complejas, ¿sí? Cuando tú vas a negociar en un país como Canadá o como Estados Unidos, hay más preparación, hay más educación en la negociación. La negociación es algo cotidiano, es algo usual. No hay necesariamente el hecho de que yo siempre tengo que pasar por encima de la otra parte. Con los latinos se enfrenta mucho uno a ese tipo de situaciones. Mira, es que esto es lo que hay, no tengo ninguna otra oferta para ti, tómalo o déjalo, se acabó, ¿sí? Entonces, esas posiciones absurdas se dan más en el mundo latino que en el mundo americano. En el mundo americano, ¿sí? Se prepara más, se entiende qué es lo que la otra parte o la que la contraparte busca. Y seguramente la negociación, por ese mismo motivo, es compleja. Es compleja porque los americanos y los europeos llevan mucha información a la mesa, ¿sí? Y, y realmente te esgrimen argumentos que son complejos. Entonces, yo creo que son dos temas diferentes, ¿no? Con los latinos, con estas posiciones difíciles, con estas posiciones que a veces son absurdas, pues realmente hay que tener también una estrategia. Entonces, con los latinos, ¿qué tenemos que hacer? O sea, finalmente, como en todas las negociaciones, obviamente una preparación muy, digamos, juiciosa. Y en el momento de la negociación, pues es decir, a posiciones absurdas o a posiciones difíciles hay que tener calma. ¿Por qué no podemos romper la negociación por una posición difícil? Las posiciones difíciles son posiciones que, por muy agresivas que sean, son negociables. Son negociables. No podemos decirnos, es que ella me dijo que esto es lo que hay, si no, entonces no. Entonces vamos a perder ese negocio, entonces nos toca aceptar. No, se puede hacer una contraoferta. No hay que tener miedo a eso. Lo que a veces nos pasa como latinos es que vamos a una negociación y vamos, como dicen, con una mano adelante y otra atrás. No vamos preparados o vamos tarde, por ejemplo. Una de las cosas que a veces nos pasa porque no nos preparamos es, vamos a negociar, pero negociamos cuando ya es muy tarde. Entonces ya me toca aceptar lo que me den porque ya no tengo tiempo ni siquiera de negociar y no tengo tiempo de pensar. Entonces hay que ir a negociar con tiempo. Hay que ir a negociar sabiendo que podemos hacer una contraoferta de manera calmada. Hay que empezar a generar confianza. Hay que hacer preguntas. Hay que generar empatía. Así la persona no te esté dando el espacio, hazle preguntas, ¿sí? Trata de entender en la preparación cuáles son sus intereses. Roberto, justamente acabas de tocar un tema muy importante, el tema de las preguntas. Yo escuchaba de las personas que conocen de negociaciones que el que más preguntas hace es el que va a ganar en la negociación. Entonces, ese yo creo que sería un punto muy importante Te que se comento trata. por qué, te comento por qué, porque en las negociaciones hay un concepto que es muy importante, que es la asimetría de la información. ¿Qué es la asimetría de la información? Es la información que yo tengo, pero que el otro no tiene, ¿sí? Entonces, si yo pregunto y el otro me da información, voy reduciendo la información que él tiene, pero que yo no tengo, ¿sí? Pero si él no me pregunta, probablemente él no va a saber información que yo tengo y que él no sabe. Entonces, preguntar nos da información y con esa información podemos entender mejor los intereses. Tampoco podemos asumir que todo lo que nos comentan o nos responden es verdad.
También hay que tener un filtro, hay que corroborar o contrastar esa información que nos dan probablemente con otras fuentes. Pero la asimetría de la información es supremamente importante. ¿Qué es la asimetría de la información? Para explicarlo bien, por ejemplo, en el caso en que yo esté haciendo una negociación y esté, por ejemplo, vendiendo algo, ¿sí? Entonces, yo puedo asumir una posición de negociación un poquito dura con pocas concesiones si yo sé que ya tengo otra oferta sobre la mesa. Si yo tengo otra oferta sobre la mesa, pero la otra parte no lo sabe, pues yo puedo negociar con mucha más dureza probablemente, ¿sí? Entonces, esa asimetría de información, y así hay muchas cosas. Por ejemplo, asimetría de información puede ser que la otra parte piensa que yo no sé algo que es, entre comillas, secreto. Pero si yo sé eso, seguramente yo voy a poder entender que lo que me están diciendo como su última oferta, de pronto no es su última oferta, de pronto pueden hacer otra mejor oferta. Entonces, y eso es parte de la preparación y hay que entender esas asimetrías. ¿Qué sé yo que el otro no sabe? ¿O qué puedo llegar a saber yo que el otro no sabe? Y digamos, aquí vale la pena mencionar que, digamos, las negociaciones como tal, evidentemente hay muchos tipos y hay negociaciones que son totalmente transaccionales y otras que son más relacionales. Si yo voy a negociar con alguien o con un cliente con el que quiero tener una relación hacia futuro, pues evidentemente tengo que buscar una negociación menos competitiva y más constructiva. Entonces, porque voy a tener más negociaciones hacia el futuro. De hecho, puedo tener al principio negociaciones pequeñas en las cuales cedo mucho para que luego en las negociaciones más grandes, ¿sí? Tenga más credibilidad y la otra parte empiece a ceder un poco más porque en las iniciales nosotros cedimos más. Entonces, a veces es mejor ceder en pequeño para que el otro ceda mayormente en lo grande. Lo Entonces, comentaba, es justamente la regla 80-20, ¿no? ¿Qué es lo que realmente me interesa a mí ganar y lo otro poder ceder porque realmente no, quizás no me agrega mucho valor a la negociación. exactamente, y lo que pasa es que son negociaciones que ocurren de pronto en momentos diferentes. ¿A qué me refiero? Con un cliente uno negocia muchas veces, no una sola vez. Hay muchas negociaciones en el tiempo. Entonces, eso también hay que tratar de visualizarlo porque si queremos conservar un cliente por mucho tiempo, tenemos que negociar con esa visión. Pero si por el contrario estoy en una negociación donde estoy en un pleito, donde yo sé que después de ese pleito ya lo que necesitamos es terminar la relación y no va a haber una relación futura, pues seguramente eso es una negociación transaccional en la que tengo que concentrarme en sacar el mejor provecho en esta negociación porque no va a haber otra, ¿sí? Entonces, eso también hay que considerarlo. Entonces, todo este tipo de cosas son necesarias. Yo creo que finalmente resumiendo, la preparación vital, o sea, sabemos que las negociaciones van a ser difíciles, complejas, estresantes, entonces hay que prepararse muy bien, hay que determinar los intereses, hay que entender las posiciones, hay que usar la simetría de la información, hay que plantear cuáles son los posibles escenarios, mi mejor, mi peor escenario, un escenario intermedio, cuáles son los posibles pasos de la negociación. Y ya durante la ejecución de la negociación, evidentemente tenemos que generar confianza, o sea, no hay que preocuparse porque, no, el otro tiene que ceder primero, yo puedo ceder primero, no es malo, de hecho es mejor ceder primero porque eso genera confianza, genera empatía, ¿sí? Entonces, cuando tú cedes, la ventaja de ceder es que tú puedes ceder y puedes ceder de acuerdo a tu plan. Entonces, el plan va de acuerdo a lo que tú planteaste, ¿sí? Pero si el otro es el que empieza cediendo, de pronto se altera tu plan. Entonces, a veces es mejor ceder porque, de primero porque el plan de uno se va cumpliendo, ¿sí? Y lo normal es que cuando tú cedes, al que le toca ceder la siguiente vez es al otro, ¿sí? Entonces, realmente, digamos, también lo obligas un poco a ceder también a él. A pesar de eso, pues hay que trabajar la escucha, la empatía, generar confianza, preguntar para obtener más información y también para que la contraparte se sienta escuchada, ¿sí? Eh, y finalmente las negociaciones toman tiempo. Eh, entonces, si voy muy tarde, realmente tengo desventajas, probablemente. Probablemente tengo que medir muy bien mi tiempo. ¿Cuál es mi tiempo de negociar? No, ni muy tarde ni muy temprano. Si voy muy temprano a negociar, de pronto entonces le doy demasiado espacio a la contraparte para que me pida más cosas. Entonces,
tengo que medir muy bien el tiempo, ni muy temprano ni muy tarde. Si voy muy tarde también voy en desventaja. Hay que prepararse para posiciones fuertes, que es lo que les decía en algún momento, y no hay que tenerle miedo y hay que estar preparado. Hay que saber parar un momento y decir, mira, démonos una pausa, esto necesita mayor análisis, nos volvemos a ver mañana. No hay que tenerle miedo a eso. Si tenemos tiempo, está bien, hay que darse un respiro, evitar que las tensiones suban demasiado y evidentemente en esas posiciones fuertes, como yo les decía, no hay que tener miedo, hay que contraofertar, hay que preguntar, oye, pero ¿por qué no podrías hacer esto? ¿Por qué no intentamos hacer esto? Es decir, hay que preguntar y entender. Y seguramente las razones de la contraparte las podemos usar después. Y finalmente, obviamente, el enfoque de la relación, si es una transacción o una relación que va a ser recurrente, entonces eso determina que la relación, pues obviamente, si es una relación recurrente, pensar en una negociación gana-gana, probablemente con concesiones iniciales para luego mayores beneficios futuros, fortalecer la relación y obviamente mayores beneficios a futuro. Y si es una negociación transaccional, pues probablemente sí va a ser una negociación bastante fuerte y bastante agresiva de ambas partes. Entonces, yo creo que eso es un poco lo que yo sugiero. No sé si hay alguna pregunta, Julio, ¿qué Sí, opinas? la última pregunta, Roberto, tiene que ver con algo que tú comentabas, cómo los latinos afrontamos las negociaciones. Y yo creo que, y bueno, te he visto también que muchas veces el cliente latino tiende a menospreciar a la contraparte o quizás siempre ponerse en una posición demasiado dura, donde entiendo yo que la inteligencia emocional es muy importante. Pero ¿cómo, hasta dónde uno puede decir, sabe qué? Ok, voy a aceptar esa postura de mi cliente, o cómo tú consideras que es mejor para afrontar ese tipo de situaciones en la cual uno se ve con una desventaja, digamos, en el tema emocional, porque la otra persona te ataca y quiere llevarte a menos dentro de la negociación. Sí, yo creo que si me permites, hay varias posibilidades y se pueden ensayar diferentes estrategias. Realmente, y cada una de ellas puede tener un resultado un poquito diferente. Te voy a dar dos ejemplos. Hay un ejemplo, en todas sí, sí es algo común que todo debe estar emocionalmente controlado. Y siempre las respuestas que demos ante esas actitudes que pueden ser agresivas deben partir de nuestra preparación y de nuestra inteligencia emocional o control de las emociones. Entonces me voy a los ejemplos. Un primer ejemplo es, eh, no voy a cuestionar los improperios o no voy a cuestionar el abuso verbal de la contraparte porque me voy a centrar en el problema y no en la, en las formas. Me voy a centrar en el fondo y no en la forma, ¿sí? Entonces, hay que cuestionarse y preguntarse si esa estrategia con ese tipo de cliente o con esa persona va a ser efectiva o no. Y puede ser efectiva. ¿A qué me refiero? A que si no te distraes o no distraes a la contraparte, ¿sí? En cambiar sus formas, se pueden centrar en el problema. Pero si tú empiezas a cuestionar a la contraparte de por qué te trata así, pues se van a distraer del problema y se van a centrar en las formas de la contraparte, ¿sí? Entonces, para llevar a cabo una negociación corta, ¿sí? Que puede ser, digamos, no muy compleja, ¿sí? Es posible que definamos, no le vamos a poner atención a los improperios, nos vamos a centrar en el problema, ¿sí? Entonces le puedes decir a la contraparte, eh, señor cliente, señor usuario, le invito a que revisemos las propuestas. Y se revisan las propuestas y llegan a un acuerdo, ¿sí? Entonces, digamos que eso, digamos, permite que las futuras negociaciones cada vez, si es un cliente, se vayan centrando más en la parte del problema y no en las formas. Y naturalmente esa agresividad se va reduciendo
porque no se discute acerca de las formas, sino nos concentramos en los problemas. Entonces, eso funciona y realmente yo sugiero que eso sea algo que se vaya, porque es lo más natural. Naturalmente se va a ir dando esa reducción de la agresividad, porque se van a centrar cada vez en las negociaciones, ¿ok? Entonces, lo que no podemos es reaccionar de manera agresiva. Si me tratan mal, tratar mal, pues no logro lo que quiero hacer, porque yo no me puedo centrar en que me están tratando mal porque no logro mi objetivo, que es cerrar la negociación. A pesar de que a mí me traten mal, yo puedo cerrar una buena negociación. Pero para eso se necesita mucha inteligencia emocional, mucho control emocional, porque finalmente el hecho de que a mí me digan, es que usted es un inútil, no significa que yo sea un inútil, pero probablemente que yo le diga a la contraparte es que yo no soy un inútil o que me respete, no va a cambiar lo que lo que la contraparte piensa. Entonces realmente hay que tener mucha visión de si eso puede ser exitoso. El otro ejercicio, ¿sí? Es que si a mí me interesa que la negociación se dilate, ¿sí? Si a mí me interesa que haya más tiempo, ¿sí? Porque sé que, por ejemplo, yo estoy pidiendo algo, ¿sí? Entonces hay negociaciones en las que yo estoy pidiendo algo, ¿sí? Entonces la contraparte empieza a ofenderme, ¿sí? Entonces yo puedo pedir respeto, ¿sí? Porque sé que lo que estoy pidiendo es difícil de aceptar, ¿sí? Entonces yo pido respeto y al final digo, no, revisemos eso más tarde porque no podemos seguir con tantos improperios. Tendremos que tener otra reunión, pero con respeto. Si a mí me interesa ganar tiempo, pero a la contraparte el tiempo le perjudica, entonces a mí me interesa tener ese tipo de discusión en las formas, porque sé que el otro, entre más tiempo pase, su posición para negociar va a ser más difícil. Entonces, como se dan cuenta, siempre es controlar desde la emoción. Yo respondo o no respondo a esos improperios de acuerdo a lo que a mí me interesa negociar, ¿sí? Porque realmente el respeto no se gana de manera automática, eso se gana con el tiempo. Eso se gana a lo largo de las negociaciones. Entonces, pedir que realmente lo respeten a uno para poder negociar, realmente no ayuda, no es útil, no logras nada en la negociación. Siempre piensa qué es lo que quieres de la negociación. Si quieres negociar rápido, es una negociación sencilla, perfecto, listo, te centras en el problema. Pero si quieres ganar tiempo y para ti que el tiempo pase es más beneficioso que para la contraparte, discute acerca de las formas. Llegará un momento en el cual el otro se va a centrar en la negociación porque el tiempo le corre más y vas a tener mejor resultado porque el otro está corto de tiempo. Excelente, Roberto. Muchísimas gracias por tu tiempo, la verdad. Yo sé que quizás tú tienes muchas ocupaciones, tienes muchas cosas por hacer y realmente me siento muy halagado que nos des unos minutos compartiendo tus experiencias a nivel de negociación. Y nada más comentarte, gracias Roberto por todo, por tu tiempo y espero que haya sido de mucha utilidad para todas las personas. Si alguien tiene una consulta adicional, sino para dar por terminada la sesión del día de hoy y dar a agradecer a todas las personas que han estado también conectadas y se han dado un tiempo de 1 hora y media. La verdad, yo tenía planificado 1 hora, no fue un poquito, pero estuvo bastante entretenida. Y no, agradecerte un abrazo, mi hermano, desde la distancia, desde acá de Ecuador, y realmente agradecido con toda tu participación y con todo el aporte que nos has podido dar. Sí, muchas gracias. Y bueno, si alguien en la audiencia quiere hacerle algún comentario, con mucho gusto. Sí, yo creo que ya no hay más preguntas. Y nada más, Roberto. Muchas bendiciones. Muchas gracias a todas las personas que estaban conectadas el día de hoy y nos vemos para una próxima oportunidad. Muchas bendiciones. Muy amables, muchas gracias. Que pasen buena noche. Buenas noches. Buenas noches a todos. Dios los bendiga.